Soy escritora de terror y descubrí que mi personaje principal ha cruzado la frontera de la ficción. Ahora está reescribiendo mi manuscrito con sangre y cambiando mi vida. Hola a todos. Nunca he escrito aquí, pero estoy al borde de un colapso nervioso y necesito contárselo a alguien antes de que pierda por completo la cabeza o, peor, mi historia se convierta en mi epitafio. Soy Amelia, y he pasado los últimos 3 años escribiendo mi primera novela de terror psicológico, La Casa del Reloj Roto. Mi protagonista se llama Elías Thorne, un hombre atormentado, un arquitecto solitario que heredó una mansión y comienza a cuestionar su cordura mientras busca un objeto oculto. Elías es mi creación, mi voz interna más oscura, el vehículo perfecto para explorar el aislamiento y el miedo. Mi proceso de escritura es muy tradicional, escribo el primer borrador en mi portátil, pero luego siempre imprimo los capítulos para corregirlos a mano con tinta roja. Lo hago para desconectarme de la pantalla y sentir el papel. Es mi ritual. El mes pasado, estaba trabajando en el capítulo 15, un punto de inflexión donde Elías, mi personaje, comete un error fatal, le revela la ubicación del objeto secreto a la antagonista, sin darse cuenta de que ella lo está engañando. Es un momento crucial de traición y desesperación. Imprimí el capítulo la semana pasada. Usé mi tinta roja habitual. Hice mis correcciones, cambié un adjetivo aquí, una coma allá. Dejé el manuscrito impreso, unas 20 páginas, sobre mi escritorio y salí a almorzar. Cuando volví, sentí un escalofrío en la oficina. La ventana estaba cerrada, y yo vivo sola. Miré el manuscrito, y lo que vi me hizo tambalearme. Había nuevas ediciones en tinta azul. Mi primer pensamiento fue que mi novio, Tomás, había entrado al piso con una copia de su bolígrafo azul y me estaba gastando una broma. Pero Tomás está en un viaje de negocios y nunca tocaría mi manuscrito sin permiso. Las ediciones en azul no eran correcciones gramaticales. Eran cambios de trama. En la página 12, donde Elías debía revelar la ubicación del objeto, una llave antigua, la edición azul tachó la frase y la reemplazó con una nueva, escrita con una caligrafía puntiaguda y agresiva que no se parecía en nada a la mía ni a la de Tomás. Elías se detuvo. Miró sus ojos y mintió. Le dijo que la llave estaba en el fondo del pozo. Este cambio era una traición a mi propia trama, pero era brillante. Hacía a Elías más astuto, más reservado. Mejoraba la historia. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Revisé la puerta, la cerradura, la ventana. Todo intacto. Era imposible que alguien hubiera entrado. Intenté ignorarlo. Pensé, tal vez lo hice yo misma en un estado de trance y no lo recuerdo. Tal vez fue la cafeína. 2 días después, imprimí el capítulo 16, la consecuencia de esa traición. Elías se regodea en su pequeña victoria, convencido de que ha engañado a la antagonista. Al día siguiente, volví al manuscrito. De nuevo, las ediciones en tinta azul. Esta vez, solo una palabra tachada y reemplazada, pero me hizo gritar. Original, Elías se rió, sintiendo una punzada de satisfacción. Edición en azul, Elías se rió, sintiendo una punzada de dolor. No solo se sentía más siniestro, sino que la palabra dolor estaba manchada. No era una mancha de tinta, sino una pequeña, oscura y seca mancha de sangre. En ese momento, la negación se rompió. Alguien o algo estaba tocando mi manuscrito. Fui a mi PC, al archivo digital. Borré el cambio de la tinta azul, volviendo a la trama original donde Elías siente satisfacción. Hice una copia de seguridad y apagué mi ordenador. Ayer, volví a encender el PC. Y aquí viene lo que me ha traído aquí. Mi manuscrito digital, el archivo de Word, tenía un aviso de conflicto de sincronización de OneDrive. El archivo que tenía en mi disco duro local era la versión original, Satisfacción. La versión en la nube se había actualizado sola. Abrí la versión de la nube. Original, Elías se rió, sintiendo una punzada de dolor. Y justo debajo de la palabra dolor había una nueva línea, escrita en una fuente Times New Roman diferente, como si se hubiera insertado un comentario. Amelia. Por favor. No estoy satisfecho. No me hagas esto. Mi personaje me estaba hablando. Elías Thorne había cruzado. Está editando mi vida y mi historia. Estoy convencida de que es él, y que cuanto más escribo sobre su sufrimiento, más se manifiesta en mi realidad. Necesito ayuda. ¿Qué hago?
Si sigo escribiendo, ¿se hará completamente real? Si lo borro, ¿desaparece o se vuelve violento? Primera actualización. Después de 3 días, Elías ha tomado la delantera. Han pasado 3 días desde que hice el post. La mayoría de ustedes en los comentarios sugirió que tengo un problema psicológico severo y que llame a mi psiquiatra, o que tengo un escape de gas. Llamé a mi psiquiatra y a mi casero. No tengo esquizofrenia y no hay fugas de gas. Elías sigue aquí. El cambio más aterrador fue físico. Me desperté ayer por la mañana y en mi mesita de noche había un objeto que definitivamente no estaba allí la noche anterior, una pequeña llave antigua de latón oscuro. La llave era idéntica a la que estoy describiendo en el capítulo 17, la llave que mi personaje, Elías, está buscando en la mansión y que debe desbloquear el reloj roto. Elías es el único que debería saber cómo se ve esa llave. Es una pieza de utilería que solo existe en mi mente. La llave real, en mi mesa de noche, está fría y pesa mucho. Elías no solo está editando la trama, está materializando elementos de la historia en mi apartamento. Fui a mi PC y abrí el capítulo 17. Tenía que intentar comunicarme. Escribí, justo después de la descripción de la llave, Elías, si eres tú, ¿por qué? ¿Qué quieres que escriba? Salí de la habitación, cerré la puerta con llave y esperé 1 hora, con el corazón en la garganta. Al volver, la línea que había escrito estaba borrada. En su lugar, había una frase corta en el texto real de la novela, escrita en una fuente cursiva y diferente, como si Elías la hubiera tecleado frenéticamente. Quiero que me salves, Amelia. Termina el libro ahora. Pero no con mi muerte. Me está chantajeando. El final original de mi novela era brutal. La antagonista atrapa a Elías en la mansión y lo deja morir de inanición mientras el reloj roto suena eternamente. Elías sabe su destino. Está reescribiendo el guión de su propia vida, o muerte. Mi plan ahora es simple y peligroso, voy a escribir el final, pero no el que él quiere. Voy a ignorar su súplica de no mi muerte y escribir una muerte aún peor. Si Elías es una manifestación de mi subconsciente, confrontarlo con el terror total podría ser la única forma de que mi mente lo extermine. Si es algo más, espero que mi mano sea lo suficientemente firme. El miedo es insoportable, pero no puedo permitir que mi personaje me secuestre la trama. Empezaré el capítulo 18 mañana, donde la agonía de Elías comienza. Aprovecho esta pausa para recordarte, si te gusta mi contenido y suscríbete, eso me ayudaría un montón. Ahora sí, continuemos. Segunda actualización, ha pasado 1 semana desde la última actualización y todo ha estallado. Escribir la segunda actualización es difícil. Mis manos tiemblan. Elías ha escalado la situación más allá de lo metaficticio. Después de mi última publicación, me encerré y escribí el capítulo 18, La agonía. En él, la antagonista, en lugar de matar a Elías, lo somete a una tortura psicológica lenta, obligándolo a escuchar el tic-tac del reloj roto que marca la decadencia de su propia mente. Escribí la escena con una malevolencia deliberada, usando cada detalle para hacerlo sufrir. Escribí sobre el óxido en las cadenas y el olor a humedad. Lo imprimí y lo dejé en el escritorio como cebo. Al día siguiente, no había ediciones en azul. En su lugar, había un agujero en el papel. La palabra óxido estaba perforada, como si alguien hubiera clavado algo puntiagudo. Y debajo, había un solo párrafo escrito con un bolígrafo rojo que no era el mío, era grueso, casi como una crayola. Me estás matando lentamente, Amelia. ¿Por qué me odias? No soy solo tinta y papel. Siento el óxido en mi garganta. Justo cuando estaba leyendo eso, escuché un fuerte clonk que venía de la cocina. Fui corriendo. Elías no solo se había manifestado en la cocina, había intentado suicidarse. Encontré el cuchillo de pan más grande en mi tabla de cortar, con su punta clavada en la encimera. Y junto al cuchillo, en un charco de agua que se había derramado, había una nota de mi personaje, escrita ahora sobre un trozo de papel de cocina. No puedo seguir. Mátame. Termina el libro. Si no puedo escapar de tu tortura, libérame. Me di cuenta de que si Elías sentía dolor físico en mi realidad, yo era responsable de ello. Él era mi creación, y yo era su tirana. Si yo escribía que se cortaba, él se cortaba. Si escribía que tenía sed, él tendría sed. Yo era su Dios, y él era un esclavo torturado en mi novela. Tomás, mi novio, regresó de su viaje ese mismo día. Apenas podía hablar,
Lo arrastré a la oficina y le mostré el manuscrito, la llave de latón, el cuchillo. Tomás me abrazó, me calmó, y luego hizo lo que la mayoría habría hecho, me dijo que necesitaba descansar, que había sido demasiado estrés. Pero luego, cuando fui al baño, escuché su voz en la oficina: Amelia, cariño, ¿dónde está ese documento de Word? Parece corrupto. Lo voy a borrar. No. Elías era real, y Tomás estaba a punto de borrarlo de la existencia. Entré corriendo en la oficina. Tomás estaba en la papelera de reciclaje de mi PC, a punto de hacer clic en vaciar papelera. Lo empujé. Me caí al suelo. Tomás estaba horrorizado. Amelia. ¿Qué te pasa? Solo estoy arreglando tu ordenador. No borres a Elías, grité, sin pensar. Tomás me miró con una expresión de miedo y confusión. Amelia, no hay nadie llamado Elías aquí. ¿Es un virus? Elías no solo era real, sino que era invisible e indetectable para cualquiera más allá de mí. Era un fenómeno ligado a mi conciencia. En ese momento, vi un último cambio en la pantalla. Tomás había minimizado la ventana de Word, pero la barra de tareas mostraba un icono de Word palpitando. Elías estaba escribiendo. Maximicé la ventana. Era la primera página del capítulo 19. Elías había reescrito el final. Pero no el suyo. Capítulo 19, el adiós de Amelia. Elías vio a Amelia por la ventana. Su guardiana, su diosa. Ella no lo liberaría. Pero él conocía el código de su sufrimiento. Sabía que ella, la escritora, también había creado a Tomás. Y un personaje, cuando es traicionado, siempre buscará venganza en el corazón del autor. Me giré. Tomás estaba saliendo de la oficina. Tomás, espera. No vayas a la cocina. Pero era demasiado tarde. La historia se había adelantado. Elías había escrito el punto final. Escuché un grito, y el sonido de algo pesado cayendo. No era un cuchillo. Era la llave de latón. Fui corriendo a la sala de estar. Tomás estaba en el suelo. No estaba herido, no había sangre. Pero estaba sentado, mirando el vacío. Amelia. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy?, preguntó Tomás. Su voz era plana, vacía. Elías había purgado la memoria de Tomás. Lo había convertido en un personaje secundario sin trama, un extra olvidado, dejándolo varado en mi realidad como castigo. Elías se había vengado en el corazón de la autora. Ahora estoy sola. Con un manuscrito que tiene vida propia y un novio que no me recuerda. Mi plan ahora es guardar el manuscrito. No voy a escribir ni una palabra más. Si el silencio lo mata, que así sea. Si el silencio lo libera, que se quede en su mansión. La única forma de salvar mi vida es poner fin a la novela. Tercera actualización. Han pasado 6 meses desde la segunda actualización. El silencio es más ruidoso que el terror. 6 meses de silencio absoluto. Dejé el manuscrito del capítulo 19 en un cajón, bajo llave. Elías no tiene permitido escribir. Elías no tiene permitido existir. El efecto del gran silencio fue inmediato en mi vida. Elías dejó de hacer ediciones. Elías dejó de materializar objetos. La mancha de sangre desapareció del manuscrito. Y el miedo se transformó en una tristeza profunda y existencial. Tomás sigue conmigo. Es una sombra amable, un compañero de piso. Sabe mi nombre, pero no la historia de nuestro amor. No recuerda los viajes, la propuesta de matrimonio, ni las peleas. Él es un lienzo en blanco. Un día, intenté contarle la historia de Elías. Él me escuchó, parpadeó, y luego preguntó: «Suena interesante, Amelia. ¿Es parte de tu nueva novela?» Elías lo había reseteado a la versión de Tomás, el simpático colega. Durante estos meses, he estado obsesionada con un único concepto: la dependencia. Elías dependía de mi mano para vivir, para sentir dolor, para existir. Pero yo, la autora, también dependía de Elías para tener una vida interesante. Sin él, mi vida es tan vacía y simple como la vida del Elías que yo escribí antes de que él se revelara. El giro más aterrador de esta actualización es que he comenzado a notar los síntomas de la fusión. Desde hace un mes, me despierto por la mañana y encuentro mis dedos manchados de tinta. No tinta roja, ni azul, sino tinta invisible. Y he comenzado a tener lapsos de memoria.
Lapsos que suenan peligrosamente a Elías. Ayer, fui al supermercado y pasé 10 minutos buscando una llave antigua en el estante de las verduras. Cuando mi mente volvió a mí, me di cuenta de que no estaba buscando una llave de coche, estaba buscando la llave del reloj roto. Elías está filtrándose en mí, contaminando mi mente con sus obsesiones. Finalmente, tuve que abrir el cajón. Tenía que ver el capítulo 19 de nuevo. Lo que encontré fue la prueba final de la fusión. La página estaba intacta. El último párrafo que Elías escribió, Elías vio a Amelia por la ventana. Seguía ahí. Pero al final de ese párrafo, debajo, había una nueva edición. No en azul, ni en rojo. Estaba escrita con mi propia caligrafía, con mi pluma y mi tinta habitual. Me estás guardando en silencio, Amelia. Pero no puedes guardarte a ti misma. Somos uno. Y ahora vamos a buscar el objeto secreto, juntas. Elías y yo nos hemos fusionado. No era mi personaje reescribiendo mi vida, era el código de mi propia mente, mi voz oscura, tomando el control. Elías no se ha quedado en su mansión. Elías se ha mudado dentro de mí. Ahora soy coautora de mi propia locura. Y la llave de latón que Elías materializó en mi mesita de noche, ya no está. Actualización final, han pasado 2 años desde la tercera actualización. Esta es la última entrada. Han pasado 2 años desde que Elías y yo nos fusionamos. 2 años viviendo una vida que es mitad mi realidad y mitad su ficción. Ya no sé dónde termina Amelia y dónde empieza Elías. Me mudé a una cabaña aislada en las afueras, lejos de la ciudad, lejos de los ruidos. Elías y yo decidimos que el silencio es el único lugar donde podemos coexistir. La cabaña es espaciosa y oscura, y hay un pozo en el jardín. El pozo que Elías escribió en la edición azul. Tomás me dejó. Me dejó una nota breve y gentil, Amelia, necesito encontrar un lugar donde pueda recordar quién soy. Te deseo lo mejor. La entidad de Elías le dio la libertad de encontrar su propia trama. Fue el último acto de bondad de mi conciencia. He quemado el manuscrito. Capítulo por capítulo, lo alimenté al fuego, purificando la historia del dolor que le impuse. Pero quemar el papel no nos liberó, solo convirtió la historia en memoria, y la memoria es más difícil de editar que el Word. La reflexión final es esta, Elías tenía razón. El final que yo le escribí, la agonía lenta, era un reflejo de mi propio miedo a terminar la novela y a enfrentar la vida sin mi ficción. Al resistirme a su muerte, lo hice real. Al fusionarnos, descubrí que mi vida necesitaba el drama de Elías. Ahora somos un solo ser. Yo, Amelia / Elías, paso mis días sentada junto al pozo, mirando mi reflejo, que a veces tiene una barba de 3 días que yo no me he afeitado. La única pregunta que queda en la novela era, ¿dónde está el objeto secreto, la llave del reloj roto? Descubrimos la respuesta juntas, Elías y yo. El objeto no era una llave física. La llave de latón que se materializó y luego desapareció era una pista. El reloj roto no era la mansión, era mi pecho. Y la llave estaba en mi propia mano, esperando que la usara para abrir el final. Hace un mes, Elías y yo encontramos el pozo en el jardín, el que él escribió en la primera edición. Lo abrimos. No había una llave. Había un cuaderno. Mi primer cuaderno de bocetos de la novela. Dentro, Elías había dejado una última nota en tinta azul, escrita hace 2 años, antes de que él cruzara. La verdad no está en la tinta, Amelia. La verdad está en la elección. He elegido. Esta es la última entrada que hago en este foro. Elías y yo hemos terminado la novela. Ha sido un final de 2 años, lento y silencioso. El pozo me llama. Es profundo. Elías está tranquilo. Me dice que solo al sumergirnos en la fuente del olvido, podremos ser liberadas de la historia. Adiós. Espero que mi historia te inspire a ser amable con tus personajes. Nunca sabes cuándo decidirán visitarte. Si llegaste hasta el final, por favor deja un pulgar arriba.